Hola, bienvenidos. Vamos a revisar el tema del lenguaje algebraico y vamos a recordar un poco qué es el lenguaje algebraico. Y es el que nos permite expresar el lenguaje común o cotidiano a un lenguaje algebraico o matemático. Entonces tenemos 5 oraciones. Cada oración la vamos a expresar en un lenguaje algebraico. Comencemos con la oración número 1 que nos dice un número cualquiera aumentado en 7. Vamos a analizarla. Al inicio de la oración nos habla de un número cualquiera. Y un número cualquiera puede ser cualquier letra del abecedario, donde dicha letra puede tomar cualquier valor numérico. Entonces, yo voy a elegir la letra A. Después nos dice, aumentado en 7. La palabra aumentado nos da a entender una suma. Entonces, aumentado en 7 quiere decir que tengo que sumar 7. Y la expresión nos queda como A más 7. Continuemos con la segunda oración, que nos dice, la diferencia de dos números cualesquiera. Vamos a analizarla. Al inicio de la oración nos habla de la diferencia, es decir, de una resta de dos números cualesquiera. Entonces yo voy a elegir dos letras del abecedario, por ejemplo, A y B, y las voy a restar. Entonces nos queda como A menos B. Continuamos con la tercera oración que nos dice, el doble de un número excedido en 5. Vamos a analizarla. Nos habla al inicio del doble de un número. Yo voy a elegir primero cualquier letra del abecedario. Por ejemplo, la letra A. Y voy a multiplicarla por 2. Entonces tenemos el doble de un número, 2A. Después la oración nos dice excedido en 5. La palabra excedido nos da a entender una suma. Entonces, excedido en 5 quiere decir que tengo que sumar 5. Y la expresión nos queda como 2A más 5. Continuemos con la oración número 4, que nos dice, la división de un número entero entre su antecesor. Voy a elegir cualquier letra del abecedario, por ejemplo, la letra X, y como me habla de una división, entonces coloco la línea divisora y la tengo que dividir entre su antecesor. El hablar de antecesor quiere decir antes o anterior. Por ejemplo, el antecesor del número 5 es el 4. Entonces, como la variable x representa un número entero, entonces lo voy a dividir entre ese número menos 1. Y entonces la expresión nos queda como x entre x menos 1. Finalmente, la oración número 5 que nos dice un número cualquiera. Y un número cualquiera puede ser cualquier letra del abecedario. Yo elijo la letra M, que puede tomar cualquier valor numérico. Hasta aquí el tema del lenguaje algebraico. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.